Acomatic y Acotemic son otras dos cooperativas que han hecho fraude financiero a sus socios por un monto superior a los 49 millones de dólares. La Fiscalía General de la República ha capturado a 8 personas, entre ellos fundadores y socios de las cooperativas. Los afectados necesitan que la superintendencia les devuelva su dinero. En mayo de 2023, la Fiscalía capturó a 8 personas, entre ellos fundadores, directivos y socios de las cooperativas Acotemic DRL y Acomatic DRL, por los delitos de lavado de dinero y activos y defraudación a la economía pública. La acusación fiscal indicó que los imputados movieron más de 49 millones de dólares de los ahorrantes, valiéndose de sus cargos por medio de cuentas de ahorro, certificados de depósitos a plazo, ahorros navideños, de forma ficticia para beneficio propio o de terceros. Simulaban préstamos para abrir certificados de depósitos a plazos y cobraban los intereses por adelantado de 15 años, obteniendo un provecho de 300 y 400 mil dólares entre los años 2016 y 2022, según la Fiscalía. Las dos cabezas eran Bonilla Alcántara y Héctor Manuel de Jesús Jiménez. Son dos familias, una familia del lado de Gotera y la otra familia de Usulután. Lo que sí es que el señor Bonilla Alcántara venía desde el año 2016, lo venían ya él rastreando, investigando por todos estos movimientos, porque según nos han dicho que él ya venía trabajando en otras cooperativas. Yo me dedico a la agricultura, a la albañilería, multiuso, en varias áreas trabajo, ¿va? Y de ahí se ahorraba, ¿va? Entonces lo que poquito que podía hacer, y ya teníamos desde que nos casamos, porque yo con mi esposa nos casamos en el 2008, entonces a esta fecha, toditos 16 años de estar ahorrando poquito a poquito. El 21 de diciembre del 2023 ya no los quisieron recibir el dinero que iba a depositar porque tenían problemas, pero no les explicaron cuál problema tenía. Entonces ahí nos empezamos a dar cuenta y ya vimos que no estaba todo transparente, pues, como en otras cooperativas o otros bancos. La pobreza me obligó a emigrar para Estados Unidos. Allá estuve trabajando por largos 24 años y fue un trabajo duro y pesado porque yo trabajaba de noche. Yo trabajaba en un hotel del Army. Yo trabajaba de preparador, acomodando delivers, botando basura, haciendo limpieza, ahí los ponían de todo. Con ese esfuerzo yo fui trabajando y ahorrando mi dinerito para que cuando ya me cansara de trabajar allá, venirme para El Salvador a vivir una vida más favorable, ¿va? Y llega a oído pues de que esta cooperativa Acomatic estaba pagando buenos intereses. Vengo yo, lo saco de Agrícola, lo saco de la caja de crédito y lo vengo. Hago una cuenta con ellos. Y creo que caímos tantos en el engaño por el interés que los daban a cada uno, ¿va? En el caso de las cooperativas, es una organización jurídica mutualista. No tiene fines de lucro en general, porque las utilidades se reparten entre los mismos cooperativistas. Entonces, es otra figura diferente a un accionista. Sin embargo, el engaño es el mismo. De repente, desaparece el dinero que yo he depositado en una cuenta de ahorro o en un certificado a plazo y me quedo absolutamente con las manos vacías. ¿Quién los controla? INSAFOCOP. Autoriza que nazcan a la vida jurídica y dentro de su ley orgánica tiene que supervisar a estas instituciones. Obviamente no hubo tal supervisión y en consecuencia se han dado estos casos. ¿Cómo es que de El Salvador sustraen 49 millones y la superintendencia del sistema financiero, bien gracias? ¿Cómo es entonces que operan estas autoridades en nuestro país? ¿Cómo es que ellos velan por nuestros derechos?
Ya cuando uno llega quizás con un cheque de 10,000 pesos o una bolsita con 5,000 pesos en efectivo, le preguntan, mire, ¿y de dónde lo obtuvo, verdad? Y uno tiene que documentarlo. Ajá, ¿y por qué a esta gente estas transferencias de millones no le pidieron justificación? Tenemos ahorrado ahí 10,250. Entonces, y ahorita se necesita ese dinero para problemas que ella tiene de salud. Se operó de tiroides, salió que tiene cáncer y se necesitan 3,100 para comprar un yodo para eliminar las células cancerinas que tiene de tiroides. Y ahorita, ¿cómo hacemos si no tenemos dinero a donde poder irlo a sacar? Lo tenemos, pero no, es como que no lo tengamos. Porque la única es solicitar un préstamo a otro banco para poder sacar, para pagar ese tratamiento de ella. Según la información que tenemos, son 49 millones los que se han esfumado, ¿verdad? Y de COSAVI son 35. Entonces yo creo que ahí se establece también una diferencia en el proceder del Estado. ¿Por qué en aquella cooperativa con sede en Oriente, en Santa Rosa de Lima, la institucionalidad del Estado no ha actuado con esa diligencia que lo ha hecho con COSAVI? Yo creo que ahí, en un momento determinado, la agilidad que ha demostrado algunas instituciones del Estado, como la Superintendencia, es pretendiendo ocultar algo. Porque si fuese por beneficiar o por el impacto financiero que esto ha ocasionado, yo creo que la institucionalidad debió haber actuado con más rigurosidad en el caso de Acomatic por el monto, pues. Son 82,000. Oiga bien, poquito para 100. Toda una vida de mi trabajo lo tenía aquí en esta cooperativa. Y para que me hayan dado esa noticia que no había dinero, ¿usted cree que podía ser fácil para mí y como para todos igual? Sabiendo lo que cuesta. Mire, ahorrar dinero en estos tiempos no es fácil. Y que le den una noticia de un momento a otro que usted no tiene nada ahí. Si antes no me ha dado un infarto, porque Dios es grande. Y he estado tratando de ponerme medicinas con doctores para poder resistir. No crea que es fácil. Hasta intento de quitarme la vida he tenido. Las oficinas de la fiscalía a ellos se les llenaron. Ellos venían con sus 8 fiscales a tomar las denuncias a todos aquellos que no habían puesto sus denuncias para agilizar el trámite. Hasta la fecha, que era la audiencia del 24 de mayo del 2024, no tenían todo preparado. Entonces cambiaron la audiencia, la movieron a otra fecha y de esa fecha la han movido hasta el 20 de noviembre del 2024. Estamos nosotros de manos cruzadas a la espera. $13,000 son los que tengo en riesgo yo en estos momentos. Pero yo pues ahora pues con esto de que de noviembre ya no me dan interés del año pasado, ya no me dan pero ni un centavo de interés. Ahorita yo me estoy rebuscando para ver cómo hago para las medicinas de mi hermano y también para mantenerlo a él. Mi hermano es bastante enfermito, él solo enfermo pasa, casi él no trabaja. Lastimosamente ella se deslizó y tuvo el accidente, se golpeó. He gastado un gran dineral, ella es diabética, es hipertensa y ella es una persona viuda, no tiene de qué vivir, solo de sus ahorros. La operación de ella me costaba más de $10,000, no la pude hacer en un lugar privado. Otra vez tuvo el sufrimiento que tuvo un bajo de sodio en su cuerpo, potasio y magnesio. Y he pasado más de 3 meses viviendo en los hospitales, pero para que ella sobreviva no ha sobrevivido estando en los hospitales públicos. Para eso he necesitado dinero, para pagar en sus sueros. El tratamiento de ella de cada 3 días era de más de $500. Está en un caso estable, pero delicada. Y por ella yo ando acá hablando, por ella y por mi hermano, que mi hermano estuvo muchos años, ha estado muchos años en Estados Unidos, se fue por tierra, sufrió para llegar allá. Quiero mi dinero, que me lo entreguen hasta el último centavo, por favor. Mi hijo tiene ahorrada su bichita, lo que ha estado trabajando. Y antes lo mataron en ese camino. Nosotros pues con mi esposa hemos trabajado por años
en el negocio allá en la ciudad de San Francisco Gotera, y nosotros confiamos en esa cooperativa Acomatic y con mi esposa llevamos ese dinerito para esa cooperativa, pero nunca pensamos que esto iba a suceder. Y así como mi caso, hay muchos casos en la ciudad de San Francisco Gotera de muchas personas que han sido afectadas, que también necesitan que les puedan solventar. Mi venta es fruta así, peladita, embolsadita en vasito y en bolsa. Entonces, eso que me ha pasado no fue que yo fui a la cooperativa, sino que al lugar donde trabajamos llegó una persona de las que trabajaban ahí en la cooperativa y ahí fue que caímos, pues. Ahí hemos caído en una trampa, un engaño, que nos dijeron que si ahorrábamos o teníamos algún dinerito para ponerlo a plazo, nos iba a ir ganando rédito. Dije yo, voy a ponerlo porque tengo una niña especial que depende de mí. La niña va a cumplir 7 añitos. Ella necesita Pampers todo el tiempo. Ella necesita cuidado especial. Ella es síndrome Down. Aproximadamente 11 años de estar trabajando en la calle, pensando siempre en mi niña, porque uno dice, llego a morir yo, por lo menos alguien se va a hacer cargo de la criatura, de seguirla cuidando. Inicialmente yo fui a los Estados Unidos a trabajar durante poco tiempo, digamos, 2 años y medio que yo estuve allá. Luego vine, yo trabajé en la empresa privada un rato y luego decido hace 25 años abrir una ferretería. Es donde yo me he desempeñado en estos últimos momentos. Toda mi vida, pues todos mis ahorros, todo mi esfuerzo, pensando en un futuro de vejez, era que habíamos ahorrado esos dineritos. Los ponemos porque ofrecían algún incentivo en cuanto a intereses. Yo a estas alturas yo pensaba ya estar jubilado, retirado, descansando, pero no ha sido posible, dado que ya no tenemos los recursos con que se pensaba poder sobrevivir en el futuro. Yo hoy padezco la presión, toca que comprar el medicamento para la presión. Siempre seguimos ahí en la lucha trabajando, pero mi ventecita, gracias a Dios, yo le meto hasta 11, 12 frutas. Yo vendo bastantita fruta, entonces la pérdida mía viene siendo como de $12,000. En veces no comemos por estar trabajando y duele que vengan otros solo a hacernos esta pasada. El proceso del área mercantil, donde el juez ha dictado de que ya la cooperativa sea disuelta. Ya la cooperativa está disuelta, como Acomatic ya está muerta. Se juramentaron 2 liquidadores el 31 de julio del 2024 para que estos liquidadores son los interventores que van a quedar en nombre de Acomatic. Todas las propiedades de Acomatic van a ser vendidas. Ellos ahorita ya están evaluando, ya están revisando las propiedades de Acomatic. Posteriormente van a ver ellos si pueden descongelar, que tienen alrededor casi como de 4 millones, estamos hablando junto con cheques. Poder descongelar todo este dinero para que sea entregado a las víctimas afectadas. ¿Cuándo lo van a hacer? No lo sabemos. ¿Qué día lo van a hacer? No lo sabemos. La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea inició el 12 de agosto el estudio de paquetes de proyectos de ley relacionados con la regulación de asociaciones cooperativas de ahorro y crédito. Entre ellos se encuentra la Ley de Disolución, Liquidación y Traslado de Funciones del Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo, INSAFOCOP. Lo que se pretende es contar con un marco legal actualizado. Según el Banco Central de Reserva, existen 337 asociaciones cooperativas de ahorro y crédito. Estas asociaciones poseen activos por $3.700 millones. Hay 27 de estas asociaciones que concentran un 85% de los activos disponibles, es decir, 2.554 millones. Estas 27 asociaciones pasarían a ser vigiladas por el Banco Central de Reserva. El secreto aquí no es ir generando más instituciones como elefantes blancos, sino que se fortalezca el control para la prevención de este tipo de cosas. Pero además que se garantice a las personas que confían en estas instituciones que no van a tener pérdida de su dinero. Entonces yo creo que es importante
Actualizar, modernizar, sí. Pero esa modernización y esa actualización debe estar en función de la eficiencia y la eficacia. Si nosotros somos salvadoreños igual que los afectados de COSAVI, si nosotros somos también afectados de Acomatic como los de Fundecrédito, y a ellos ya les están resolviendo, a ellos ya les están ayudando, y a nosotros vamos para 2 años y no nos dan dinero, no nos dan respuesta. La agonía más grande que hay aquí es que no hay enlace, no hay comunicación. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso a nosotros? Que no les interesa. Y quien tiene la respuesta y la solución para esto es el gobierno y el fiscal. Nadie otro lo va a venir a ayudar. Y no le estamos pidiendo de que los regale. No le estamos pidiendo que los dé limosna. Es dinero de nosotros, que a nosotros nos ha costado trabajo. En ningún momento la Fiscalía ha dicho yo me voy a reunir con ustedes y les voy a comenzar a explicar paso a paso. Nosotros nos damos cuenta a través de llamadas. De hecho, a nosotros la Fiscalía nos ha dicho que no podemos poner abogados, porque nosotros solo podemos tener un querellante para que nos dé la información. Es importante que ellos insistan, que pidan que rindan cuentas. No sé, pero yo creo que ellos deberían de buscar una asesoría técnica, multidisciplinaria, para mostrarse parte querellante en el proceso. En ese proceso y en el otro, en el proceso penal y además en el de liquidación, ¿no? Porque dejar actuar la institucionalidad nos ha demostrado la experiencia que es una mala decisión, porque las instituciones del Estado primero toman su tiempo, ¿verdad? Y no son eficientes en razón de que no sienten suyo propio el problema de las víctimas. El endeudamiento de los hogares salvadoreños es una condición que ha experimentado un incremento durante los últimos 5 años. Datos de la encuesta de evaluación ciudadana del año 2023, realizadas por el YUDOP de la UCA, revelaron que al cierre de ese año, aproximadamente 36 de cada 100 salvadoreños habían tenido que adquirir nuevas deudas. Esta proporción fue mayor a la registrada en el año 2019. Sobre este punto, los datos del Banco Central de Reserva del periodo 2018-2024 son contundentes. La deuda adquirida por las y los salvadoreños ha experimentado un incremento de más de 2.300 millones de dólares, ya que ha pasado de 7.382 millones de dólares a inicios de 2018 a 9.704 millones de dólares a mediados de este año. La información oficial del BCR también muestra que el nivel de endeudamiento de la población no tiene un nicho exclusivo en la banca comercial, sino que las instituciones cooperativas están teniendo una relevancia cada vez mayor. De hecho, los datos muestran que la deuda de la población salvadoreña con estas entidades ha registrado un incremento de 420 millones de dólares, al comparar la información oficial disponible del año 2018 con la de agosto de 2024. A partir de datos del Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo, en promedio, la población salvadoreña que se encuentra asociada a entidades cooperativas tiene una deuda de $1.380 frente a un poco más de $1.059 que se registra en depósitos. Este escenario también revela las dificultades que la población salvadoreña experimenta para conseguir créditos en la banca comercial, un entorno financiero donde existen mayores cargos por servicios, tasa de interés más alta y requisitos que una buena parte de la población no puede cumplir para acceder a un préstamo. Frente a ello, los servicios de las cooperativas se vuelven una opción más atractiva, ya que muchas de estas entidades brindan servicios más personalizados y algunas ofrecen tasas más competitivas.
Aunque la adquisición de créditos no es per se algo negativo, el contraer una deuda siempre conlleva un riesgo de incumplimiento de esta obligación. El riesgo de impago de los hogares está directamente relacionado con la cantidad de deuda adquirida, la estabilidad de sus fuentes de ingreso y la situación económica del país. La evidencia recopilada por el UDOB en sus evaluaciones anuales muestra que los hogares son especialmente sensibles a los cambios en sus ingresos, lo que puede conllevar fácilmente a un incremento en el nivel de deuda y comprometer la cobertura de las necesidades básicas de los hogares. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. Estamos de nuevo con ustedes al filo de la semana, analizando los acontecimientos variados, pero todos con tal vez una misma lógica o una lógica parecida dentro de lo que es el actuar de la vida del país, los gobiernos, la gente, etc. Quiero empezar con el juicio que está terminando de Azocambio, ¿verdad? Hay varios juicios en que mucha gente piensa que hay implicaciones políticas y que se está persiguiendo más por intereses políticos que por intereses realmente de investigación del delito. El caso de Azocambio es uno de ellos y lo mismo el de los ambientalistas de Santa Marta. En el caso de Azocambio llama mucho la atención, bueno, cada vez hay más testimonios que manifiestan que las cuentas se llevaron bien en Azocambio, que las cosas funcionaron adecuadamente, pero yo sí quisiera contrastar un aspecto, es decir, si comparamos las cuentas de Azocambio, lo que va saliendo en el caso, ¿verdad? Si lo comparamos con la situación actual, vemos que la situación actual es peor. Hay mucha gente dando dinero para mantener a sus hijos, parientes en la cárcel, ¿verdad? Y ahí no hay cuentas, ni siquiera hay posibilidad de averiguar si lo dado llega a manos de los detenidos y en qué proporción llega, cuántos se quedan por el camino. Ahí no hay manera, ¿verdad? Es decir, ni siquiera sabemos si hay cuentas realmente ajustadas, como no se da cuenta, como no hay transparencia, como todo es secreto. Miren, cuando todo es secreto, la corrupción sí puede crecer demasiado, ¿verdad? Entonces, ojalá, por lo menos en el caso de los judicializados, salga la verdad. En este caso, mucha gente piensa que, especialmente en Azocambio, son inocentes. Lo mismo en el caso de Santa Marta. Ojalá salga la realidad, ¿verdad? También queremos comentar la reunión de Bukele y Milei, ¿verdad? Una coincidencia fuerte entre los dos gobernantes en una especie de neoliberalismo radical, ¿verdad? Yo creo que hay unas tendencias liberales económicas bastante, conservadoras o exageradas dentro del liberalismo, mezclado con lo que llaman habitualmente populismo, con algo de autoritarismo, etcétera, y a veces con una representación demasiado teatral, ¿verdad? Tanto Milei ya es a veces la que ha tenido una representación histriónica, ¿verdad? Lo histriónico es lo exagerado de lo teatral. Nuestro presidente es más teatral, ¿verdad? Y le gusta, vestidos y cosas así simbólicas supuestamente, ¿verdad? De todas maneras, sí hay que reconocer que la firma de convenios de cooperación cultural es importante. La cultura argentina es grande, la cultura argentina es mayor que la cultura de su propio gobierno, podemos decir, y puede ser algo interesante para nuestro país, ¿verdad? Es decir, lo único que a veces preocupa y da miedo es que se hable de establecer nuevos códigos penales y procesales y hacerlos juntos, ¿verdad? Cuando dos estados con tendencia populista autoritaria se deciden hacer
obras comunes, pueden salir realmente obras que no funcionan en ninguno de los dos países, ¿verdad? Es decir, bueno, vamos a ver qué sale. Lo de la cultura sí me parece importante y bueno y hay que alabarlo, ¿verdad? Otro de los grandes problemas uno de los grandes problemas que nos estamos encontrando en el país es el tema de la reducción de puestos de trabajo en el Estado. El Estado es el mayor contratador, el mayor creador de trabajo en el país. Bueno, cuando vamos viendo que 1,000 plazas menos en la asamblea, 400 no sé dónde, 500 por otro lado, etcétera, a veces hablan hasta de 11,000 o 20,000 trabajadores, es preocupante, ¿verdad? Aunque uno puede decir que una buena limpia no es mala en ninguna institución, pero las limpias deben hacerse con lo no productivo, ¿verdad? Es decir, uno diría, bueno, ojalá no dejen a los parientes trabajando, ¿verdad? Y echen a los que de verdad no trabajan, ¿verdad? Porque andar contratando parientes, amigos, recomendaciones, es algo que criticábamos siempre en los otros partidos. Entonces, bueno, pues ahora hay un cese de trabajos muy fuerte. No es muy bueno hacer eso en un momento de recesión económica y donde los productos alimenticios están más caros. El echar gente, aunque lo recomiende el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional es un fondo de países ricos que no tienen corazón, es decir, no tienen sensibilidad ante los pobres. Siempre hablan de los pobres, pero las medidas que aplican son con frecuencia medidas muy duras. El Fondo Monetario Internacional realmente no sabe tratar los problemas de los países pobres normalmente, ¿verdad? No vamos a decir que nunca haga algo bueno, porque todos, incluso los peores, pueden hacer algo bueno de vez en cuando. Pero el Fondo Monetario Internacional no es confiable para los países pobres en las soluciones que suelen dar, ¿verdad? Hay alegatos sobre la supresión del escalafón. Tal vez algunos escalafones hay que revisarlos, porque a veces los países en tiempo de bonanza ponen un escalafón muy bueno y en tiempo de malandanza pues tienen a veces que recortar un poco, pero suprimirlo durante un año o suprimirlo definitivamente es bastante absurdo. El trabajador tiene derecho a aumentos anuales en relación sobre todo a la inflación que esté produciéndose en el país. También la persecución de funcionarios, ¿verdad? Miren, uno puede decir que en el pasado hubo corrupción y uno dice, pues técnicamente sí, ¿verdad? Es decir, contratar a parientes es corrupción, es una forma de corrupción, eso es evidente. Entonces uno puede decir, pues realmente técnicamente hubo corrupción, ¿verdad? Y en general también, es decir, gente, porque corrupción no es solo meterse dinero en los bolsillos, ¿verdad? Sino también a veces pues favorecer a otros, etcétera. Generalmente nosotros llamamos corrupción solo cuando se enriquece el funcionario, pero estas realidades de contratar, hacer favores, etcétera, es una forma de corrupción también, y en las normativas internacionales sobre corrupción se contemplan, ¿verdad? Y en la Comisión de Ética, en el Tribunal de Ética Gubernamental, también se contemplan como corrupción, ¿verdad? Perseguirla evidentemente es importante, pero cuando del pasado se persigue solamente a los que critican al poder actual, o tienen posibilidades de convertirse en líderes de oposición, o tienen información delicada, entonces uno dice, bueno, es decir, ¿qué clase de persecución es esa? Es decir, una persecución más política, ¿verdad? Puede ser que a algunos se les persiga bien porque eran corruptos, pero a otros por otras razones, ¿verdad? Y importante que si se persigue gente de la corrupción del pasado, se persiga también gente de la corrupción del presente. Que como digo, pues hay formas de corrupción que se siguen dando en el presente. Y finalmente el presupuesto. El presupuesto sí es uno de los temas que ojalá los economistas lo discutan y lo debatan y ayuden a
a la Asamblea Legislativa y al propio gobierno a tener ideas más claras sobre el presupuesto. Lo que más llama la atención para los que no sabemos demasiado de economía, pero algo sí, es que las rebajas importantes sean en salud, en educación y en seguridad, ¿verdad? Es decir, miren, en salud es la más grande, ¿verdad? Son 90 millones de dólares que se le quita al sistema de salud. Hay muchas quejas sobre el sistema de salud, de lentitud, de falta de medicinas, de falta de médicos, y resulta que ahora se le quitan 90 millones más. ¿Dónde vamos a ir? No lo sé, pero ciertamente los países que han querido desarrollarse han invertido más en salud y en educación que en cualquiera de los otros rubros del ministerio o del Ministerio de los Servicios del Gobierno. Entonces, que nosotros reduzcamos en salud y en educación y en seguridad es peligroso, ¿verdad? Es peligroso por varias situaciones. Una, porque no garantizamos el desarrollo. Se puede decir, hombre, ya el gobierno del presidente Nayib ya en el quinquenio pasado dio un buen empujón a la salud y en el presupuesto, ¿verdad? Aumentó el presupuesto de salud y de educación. Es cierto, pero lo que no se puede es aumentar 1 año o 2 años o 3 y luego empezar a reducir otra vez. Es como paralizar esfuerzos, como paralizar el camino. No es un descanso, ¿verdad? Es una paralización. Entonces, sí creo yo que es un error reducir ahí, máxime cuando se está aumentando en Fuerza Armada, por ejemplo, ¿verdad? Está bien que se aumente en obras públicas. El país necesita obras públicas. Hay gente que los critica porque dice que buscan obras públicas espectaculares. Pero de cualquier manera, el invertir en obras públicas es bueno y positivo para el país en muy diversos aspectos. Pero aumentar en Fuerza Armada y quitarle a la seguridad pública, es decir, a la policía y quitarle a la fiscalía también una gran cantidad de dinero, etcétera. Uno puede decir, no, como ya no hay tanto delito, ya no importa rebajarle. No, este es al revés, es el momento en que hay que empezar a utilizar esos recursos para perfeccionar tanto a la fiscalía como especialmente a la policía, dotarle de mejores mecanismos, de mayor trabajo en temas de investigación, mayor cultura de respeto a las personas, etcétera, ¿verdad? Mayor apoyo psicológico, porque muchos policías necesitan apoyo psicológico también. Es decir, invertir en policía es mucho mejor que invertir en ejército, y más en un país como el nuestro, que no tiene peligros de guerra con ninguno de los vecinos, ¿verdad? Bueno, un mundo ya que una guerra prácticamente es imposible, y aquí en Centroamérica así es, ¿verdad? Una guerra no es posible. Entonces, en teoría, mucha gente tiene razón en decir que no necesitamos ejército, que es suficiente con la policía. País como Costa Rica, que no tiene ejército desde hace muchos años y tiene policía, ha sido tradicionalmente el país con menos delincuencia. Hoy El Salvador asegura, ¿verdad? Y probablemente es cierto que hay menos delincuencia en El Salvador que en Costa Rica, pero de todas maneras Costa Rica ha tenido pues 40, 50 años de ser el país menos violento de América Latina, con una policía sin necesidad de ejército. Apostar al ejército como el que es el encargado de la seguridad es un error, porque el ejército no está preparado para eso ni tiene formación policial. En ese sentido, si se quiere confiar en el ejército, lo mejor sería eliminar el ejército y convertirlo en policía y punto, pero con formación de policía civil, no con formación militar. Eso es complicado. Y en ese sentido es mucho mejor invertir en una policía como la nuestra, que aunque tenga defectos, pero es una policía civil, y hay que trabajarla como la mejor manera de lograr en el país una paz y una estabilidad y seguridad ciudadana y seguridad pública adecuada. También preocupa la baja en la Procuraduría General de la República, en la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos, etcétera, ¿verdad? Es decir, bueno, no se puede andar rebajando en las instituciones de seguridad y, como decía, mucho menos
en educación y en salud, que son los dos puntales básicos del desarrollo de los países. Rebajar en esos rubros, salud y educación, es rebajar y lentificar o dar marcha atrás en el campo del desarrollo. A la Asamblea Legislativa le toca discernir sobre el proyecto de presupuesto para el año que viene. Ojalá tenga en cuenta los ajustes que hay que hacer, quitarle un poco más a la Fuerza Armada y subirle a educación y a salud, para que al menos conserven los mismos presupuestos que han tenido en los años pasados. Y con esto pues terminamos por hoy nuestras pequeñas reflexiones sobre la realidad nacional. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. El viernes 4 de octubre finalizó con éxito la semana del Festival Ícaro El Salvador 2024, culminando con un emotivo acto de premiación en el que se dieron a conocer las producciones salvadoreñas seleccionadas, las cuales nos irán a representar en el Festival Ícaro Internacional en la ciudad de Guatemala. El evento de clausura se realizó luego de la proyección de los últimos 15 cortometrajes salvadoreños participantes, programados para la jornada del día viernes. De las 60 producciones inscritas, el jurado seleccionó 13 obras que tendrán el honor de competir a nivel internacional, además de otorgar 3 menciones honoríficas por parte del comité organizador del Festival Ícaro El Salvador. Las producciones salvadoreñas se dividen en las siguientes categorías: 3 cortometrajes experimentales. Empolvado, dirigido por Ale Pinto. Quisiera hacer arte, con la dirección de Javier Arias. Estoy, dirigido por Emi Mena y Ares Vázquez. 2 cortometrajes documentales. Sin un lugar a donde ir, dirigido por José Luis Rodríguez. Donde florece la ceiba, con la dirección de Guillermo Argueta. 4 cortometrajes de animación. The Maker, dirigido por José Manrique Hernández. Mibia, dirigido por Elí Carmona. Detalles, con la dirección de Kevin Avelar, Byron Avelar y Hugo Avelar. Mactú, dirigido por Adriana Mickelson y Daniel Flamenco. 4 cortometrajes de ficción. San Simón no se equivoca, dirigido por Michael Flores. No está a la venta, con la dirección de Ale Pinto. El de la mochila, con la dirección de Ricardo Rich. Susurros nocturnos, dirigido por Armando Rodríguez. El Festival Ícaro El Salvador 2024 cierra así una semana llena de talento y creatividad. Nos vemos en Guatemala. Este 4 de octubre dio inicio el último mes de Pasaporte Global 2024, el cual corresponde a Colombia. Las palabras de inauguración estuvieron a cargo del padre Mario Cornejo, rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA, y del embajador de Colombia Carlos Rodríguez Bocanegra. Este octubre celebraremos a Colombia, un país lleno de una rica diversidad cultural, con el cual compartimos lazos históricos de solidaridad y relaciones diplomáticas que se han mantenido ininterrumpidas desde sus inicios hace casi 200 años, estoy en lo correcto, eso decía la página de Cancillería. El próximo año celebraremos 200 años de las relaciones diplomáticas entre El Salvador y Colombia. A lo largo de este mes, en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, realizaremos un recorrido por las múltiples facetas que hacen única a esta nación, Colombia. Desde lo literario y audiovisual hasta lo musical y diplomático, Colombia abrirá en la UCA una ventana a su cultura y a su historia, aunque sin duda quedará pendiente mucho más por conocer. Realmente es un honor, un placer inmenso estar en estas aulas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Un saludo al padre Mario Cornejo
rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Un saludo a la maestra Jacqueline Colocho, directora del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, CRAE. Un saludo a todo el Comité de Pasaporte Global. Realmente es una iniciativa que deben sentirse orgullosos. Nosotros realmente creemos que es una oportunidad muy grande para la comunidad internacional acreditada en El Salvador, y han hecho un trabajo excelente para poder presentar nuestros países. Esta es una oportunidad muy grande, poder utilizar una iniciativa tan fantástica como el Pasaporte Global para presentar a nuestro país, Colombia. Un país cercano a El Salvador desde los albores de la independencia. Como decía el padre, cumplimos 200 años de relaciones diplomáticas, políticas, económicas, comerciales y culturales ininterrumpidas. Esperamos que realmente pues sean solamente un inicio y que queden provocados de visitar a Colombia. Colombia, el país de la belleza. Hoy tenemos un stand de Avianca, la aerolínea bandera colombiana, y lo que queremos es que nos visiten, que disfruten realmente, personalmente, directamente ustedes, sus familias, de la belleza del país, de sus paisajes, pero también de la alegría de sus gentes, de la cultura, de la literatura, de todo lo que Colombia tiene para ofrecer. Es emocionante exponer en nuestras salas de estudio una muestra de la literatura colombiana que disponemos en formato electrónico e impreso para nuestra comunidad universitaria y la sociedad salvadoreña en general. Déjenme contarles que es un acervo de 238 títulos con alrededor de 320 volúmenes de material bibliográfico analógico, sin contar la cantidad de artículos y publicaciones electrónicas que tenemos en las más de 40 bases de datos académicas que suscribimos en su mayoría a través de los recursos del grupo de bibliotecas de Aushal. Todas estas actividades están en marco de acercarnos y conocer un poquito más del hermoso país suramericano, Colombia. Si quieres conocer más de Pasaporte Global, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. En el próximo Miradas, a nivel de todos los bienes de la naturaleza, se ha experimentado una degradación sistemática. Ha incrementado la deforestación, sobre todo proveniente de proyectos inmobiliarios y megaproyectos.